El Lazarillo de Tormes, tratado primero. El primer tratado comienza con Lázaro de Tormes contando la historia de su infancia. Su sobrenombre proviene del lugar donde nació, que fue el río Tormes. Cuando Lázaro tenía 8 años, su padre, Tomé González, fue acusado de robo y obligado a servir a un caballero en contra de los moros. Durante esta expedición perdió su vida. Lázaro y su madre, Antona Pérez, se fueron a vivir a la ciudad donde ella le cocinaba a los estudiantes y le lavaba la ropa a los mozos de caballos del comendador de la Magdalena. Ella comenzó a tener relaciones con un mozo llamado Saide. A Lázaro le pareció que esto le convenía. ¿Por qué? Porque notó que Saide traía mejor comida a la casa. Luego nació el hermano por parte de madre de Lázaro, pero la felicidad y tranquilidad les duró muy poco, ya que Saide robó y fue capturado y azotado. En un menzón conoce su madre a un ciego, al que le pareció que Lázaro le servía como guía. Su madre le dio permiso y Lázaro partió junto al ciego. Esto hacía pensar a la madre que por lo menos no iba a tener una boca más por alimentar. El ciego era muy astuto y más que cualquier otro le enseñó a Lázaro lo difícil que era la vida. El ciego también era muy avaro y apenas le daba de comer. Cuando finalmente Lázaro se cansa de vivir con el ciego, Lázaro engaña a su amo para que se diera contra un palo para poder salir corriendo y ya no tener que servirle más. En todas estas aventuras del primer tratado, Lázaro varias veces engaña al ciego para poder robarle comida, vino, uvas, poder alimentarse y no pasar tanta hambre. Tratado segundo. Luego de escapar del ciego, Lázaro conoce a un clérigo, un sacerdote, que le pide lo ayude en misa. Pensando que la vida de un sacerdote sería buena para él, decide tomarlo como amo. Sin embargo, Lázaro descubre que aquel hombre era en realidad mucho más avaro y duro que el ciego que había abandonado. Al conocer la casa del sacerdote, Lázaro cae en cuenta de que no habría modo de sacar ventaja de aquel amo. Era una casa con poco o casi nada, sin nada a la vista que comer para poder matar el hambre. El clérigo tenía pocas posesiones, solo un arca con llave en la cual guardaba allí los panes, del cual no compartía nada con el pobre de Lázaro. Lázaro se las ingenia para poder robar pedacitos de panes y así, y le hace creer al sacerdote que esto lo hacen los ratones. El sacerdote toma las medidas del caso para que esto no suceda y Lázaro ya casi que le es imposible seguir robándole pan a el clérigo. Para Lázaro que llega a Toledo, él tiene que vivir de limosnas porque él vive en la calle. Entonces lo que pasa es que em, cuando un día llegó un escudero y el escudero como que se veía como que tenía esa pinta que era como una persona de una buena familia. Entonces él le preguntó a Lázaro que si tenía un amo. Lázaro le dijo que no. Entonces, una vez que él le dijo eso, el escudero agarró a Lázaro como su mozo y así lo llevó a su casa. Cuando llegaron a la casa del escudero, lo que pasó fue que la casa era muy vacía, no tenía muchos muebles. Entonces, lo que sucede fue que una vez que Lázaro eh, lo notó, decidió ignorarlo realmente. Entonces él empezó a decir al escudero que no se preocupara, que no había como alguna especie de que realmente que no se tenía que preocupar por las raciones de comida, que él no era de comer mucho y listo. Entonces el escudero estaba súper encantado con Lázaro y hasta incluso le brindó un buen bollo de pan y también le brindó agua para que tomara, aunque Lázaro realmente no tenía sed. El punto es que al final
Lázaro llegó, ya tuvieron una buena noche, hablaron, se divirtieron. Cuando ya llegó la noche para que ellos fueran a dormir, Lázaro se dio cuenta que no tenía cama. De hecho, el escudero puso a dormir a Lázaro como una especie de despensa. Entonces, lo que pasó fue que el escudero le dijo a Lázaro, ven, yo te enseño cómo hacer una cama. Y le hizo una cama a base de trapos y de un mueble que tenía por ahí. Lázaro estuvo muy impresionado por eso, porque hasta él fue como que raro, no tiene otra cama, pero no importa. El punto es que ya, los dos se fueron a dormir, no hubo ningún inconveniente y ya después, al día siguiente, el Lázaro le pidió las tareas a su amo. Su amo le dijo a él que bueno, que estas eran las tareas que él tenía y eran tareas muy básicas, por ejemplo, que fuera a recoger agua en el río. Después de que Lázaro desayunara y después fuera y recogiera todo, ya eran como las 2 de la tarde y su amo no llegaba. Cuando él fue a recoger agua al río, de hecho, hubo un momento donde él vio a su amo con unas mujeres, pero él no le tomó mucha importancia. Ya eran las 2 y nada, y no llegaba, pasó como un gran rato. Entonces Lázaro dijo, Eddie, no, mi amo no va a llegar, mejor voy a ir a conseguir la comida yo. Lázaro salió, se fue a la ciudad y una vez que él fue a la ciudad, la gente le comenzó a dar comida, le dio mucho pan porque él, bueno, porque él mendigaba y le dieron en una carnicería, le dieron uñas de vaca y también le dieron unas tripas. Entonces ya cuando Lázaro volvió, el escudero llegó todo así como preguntándole, ¿y usted dónde estaba? Entonces el lazarillo le dijo, es que ya eran las 2 de la tarde y usted no había llegado. Entonces él dijo, ah, sí, vieras de que yo también, después llegué y te esperé, no llegaste, entonces yo ya comí. Y él, ah, ok. Entonces el lazarillo le comenzó a comentar que todo ese pan y todas esas tripas y uñas de vaca que le dieron a la gente fue por mendigar. Al final, después de una larga conversación, al final los dos terminan comiendo lo que les dieron la gente y ya. Pero hay una situación que le inquieta a Lázaro conforme pasan los días. Lázaro comienza a notar que él es el único que trae comida al hogar y siempre es en base de estar mendigando. Entonces llegó un punto donde el lugar donde ellos se encontraban en Toledo, ellos empezaron a prohibir lo que era el mendigar. Al prohibir esto, causó que Lázaro, eh, realmente que Lázaro y que el escudero no consiguieran comida. Sin embargo, las vecinas de al lado hacían bonetes y le dieron comida a Lázaro, pero no al escudero. Por ende, el escudero se quedó sin comer por 8 días seguidos, hasta que se logró conseguir como un real para poder así mandar a Lázaro a comprar comida. Sin embargo, ese mismo día sucedió un evento que es muy importante. Llegaron a cobrarles a ellos el alquiler. Cuando llegaron a cobrarles el alquiler, llegó el escudero y les dijo, sí, sí, hagamos algo, yo voy a ir a la plaza, yo les traigo el alquiler, pero vengan más tarde. Entonces, el señor que les alquilaba la casa y la señora que le alquilaba la cama volvieron, pero al día siguiente. Por ende, fue que lo que pasó fue que cuando ellos volvieron, ya el escudero no estaba, el escudero se había desaparecido. Entonces el lazarillo les dijo, es que, no sé, desde hace como un rato no lo veo, él se fue a la plaza y no ha vuelto. Entonces, después llegaron con un alguacil y comenzaron a como a preguntarle muchas cosas a Lázaro, y Lázaro les decía, es que no, lo que yo sé es esto. Aunque después de tanto insistir logró decir algo. Ahí fue cuando finalmente Lázaro se tuvo que ir y su amo lo había abandonado. Ahora voy a hablar del Tratado Cuarto,
que es cuando Lázaro llega a un convento y se topa con el fraile de la Merced. Pero realmente no fue que él llegó por valor propio, sino que las mismas vecinas del tratado pasado, las que hacían los bonetes, fueron las que le recomendaron que fueran al hablar con el fraile. Resulta que el fraile lo tomó como su mozo y básicamente el Lázaro y el fraile caminaban mucho, iban a excursiones, caminaban mucho por el convento a tal punto que al Lazarillo de Tormes se le gastaron los zapatos. Entonces cuando se le gastaron los zapatos llegó el señor, el fraile, y le regaló su primer par de zapatos. Sin embargo, después de eso, Lázaro dijo que era muy cansado de esa rutina y abandonó el convento. Eso sería el tratado cuarto. El tratado quinto es cuando Lázaro llega a un buldero. Resulta que el buldero vendía bulas. Bulas es una papeleta que en esos tiempos se daba, que era como un papel que exoneraba a las personas de ir al infierno. Pero no le iba muy bien en la venta. Sin embargo, Lázaro comenzó a conocer al hombre y se dio cuenta que este mismo le daba comida de la iglesia, porque él trabajaba en la iglesia. Él tenía un convenio con un alguacil para vender más bulas, pero nunca les funcionó hasta que llegó el día del drama. El día del drama fue cuando llegó una pelea entre el buldero y el alguacil para que al final el alguacil llegara y se hiciera el muerto y después reviviera y dijera que él se había salvado, que Dios le dijo que se había salvado por las bulas que tenía. Entonces eso incrementó demasiado la venta de las bulas, pero Lázaro, incluso él se quedó muy extrañado. A él le pareció que eso fue que eso fue un engaño, y él desde ahí decidió abandonar a su amo, decidió abandonar el buldero, porque a pesar que le diera comida, era un mentiroso. Y listo, muchas gracias. Buenas, a mí me corresponde hablar sobre el sexto y séptimo tratado de Lázaro de Tormes. En el sexto tratado, Lázaro encuentra a su sexto amo, el cual decide abandonarlo ya que éste lo trata como sus amos anteriores. Luego, encuentra a su séptimo amo, el capellán, con el cual obtiene un trabajo estable y puede ahorrar, ya que a él le pagan por semana. Luego de eso, él decide abandonar a su amo, ya que él no se sentía conforme en donde estaba. Mi comentario personal respecto al sexto tratado: me parece correcto que Lázaro haya dejado a su amo, ya que uno debe buscar la felicidad, no tanto el trabajo. Debemos buscar un trabajo donde estemos felices, ya que si no estamos felices en lo que hacemos, no lo vamos a hacer correctamente ni bien. En el séptimo tratado de Lázaro de Tormes, Lázaro encuentra a su octavo amo, el alguacil, el cual estaba estable, pero era un trabajo muy peligroso. Entonces decide dejarlo. En eso encuentra a su noveno amo, el arciprés de San Salvador. Este le da un trabajo muy estable y él se siente muy conforme ahí. Aparte de que el arciprés lo casa con su criada. Acerca del tratado séptimo de Lázaro de Tormes, me parece muy bien que Lázaro haya tenido tantos amos, ya que éste podía obtener experiencia de ellos y así encontrar características en el noveno amo que hiciera pensar que ese era el correcto, que ahí iba a estar estable. No solo con encontrar un trabajo estable, sino que era feliz y pudo casarse con la criada y no padecer más hambre.